una ciencia que estudia los insectos encontrados en un cadáver con el fin de poder concluir la fecha y el lugar de la muerte. Más al final les voy a presentar una película porque esa es la definición básica de entomología, pero la pregunta es cómo tú puedes seguir utilizando los insectos para investigar otras cosas. Y de eso trata la película que les voy a poner ahorita, dura como 14 minutos, pero está bien interesante. Y le puse closed caption para aquellos que no entienden inglés, pues puedan verla. ¿Okay? ¿Qué es y cuáles son los precursores de esta ciencia? Es una ciencia que aplicada a situaciones de índole médico-legal puede aportar mucha información en diversos casos de homicidio o muertes naturales y ayudar a la resolución de dichos casos. Cuando ustedes vean que dice médico-legal, básicamente se refiere a la cuestión forense, investigación, ¿okay? Por eso es que utiliza ese término. Además de esto, son muy importantes los experimentos realizados por un naturalista del Renacimiento llamado Francis Rey, que se propuso demostrar de una forma científica que las larvas, o sea, los gusanitos que salen en el cuerpo, que aparecían en los cadáveres, procedían de insectos que depositaban sus huevos en él. Antes la gente creía que los insectos salían del cuerpo de la persona cuando moría, no que era que llegaban las moscas depositaban unos huevitos y entonces surgían las larvas. ¿Okay? Para esto, Reddy realizó el siguiente experimento: puso al aire una gran cantidad de cajas descubiertas y cada una de ellas tenía en su interior trozos de carne, algunas crudas, otras cocidas. No sé si cuando usted está en el barbecue, que está cocinando, empiezan a llegar las moscas y uno empieza a sacarlas. Pues mire, básicamente es eso. A estos trozos de carne acudieron diversas moscas que devoran la carne y depositan sus huevos en los trozos, las cuales luego se convierten en larvas, después en pupas y posteriormente sale y se convierte en una mosca. ¿Okay? En 1850, Bergeret comienza a utilizar la entomología de forma seria como ayuda en la medicina legal. Bergeret era un conocido doctor francés, el cual se encontró ante un caso sobre un infante que había muerto dentro de una chimenea. Neonato de un infante. Bergeret trató de determinar el intervalo post-mortem estudiando las larvas halladas en el resto del bebé. Él básicamente lo que estaba buscando era ver qué tiempo llevaba el bebé muerto dentro de esa chimenea basado en las larvas que tenía el cadáver del bebé. ¿Okay? 30 años más tarde, el doctor Braudel, de la Facultad de Medicina de París, junto al conocido veterinario pero experto en entomología Pierre Verdin, estudiaron de una forma metódica la fauna cadavérica. La fauna cadavérica son todos los insectos que le pueden llegar a el cadáver. ¿Okay? Este último publicó 2 libros, La fauna de las tumbas y en 1984 La fauna de los cadáveres. Estas conclusiones sobre sus estudios siguieron aplicándose hasta bien entrado en el siglo XX. Estuve viendo hace poco una película donde este señor, que era un científico, se dedicaba, conseguía cuerpos que le donaba la ciencia, como estábamos hablando en una de las clases, que le dan el cuerpo, la gente dona el cuerpo a la ciencia. Y le dan estos cuerpos en Estados Unidos y él tiene como, no sé, mano, 10 cuerdas de terreno y los entierra y los deja ahí. Y después él va, los busca y empieza a ver las larvas y estos que han llegado. Y él se pasa haciendo estudios y los da a diferentes agencias de ley y orden para análisis. ¿Okay? Así que lo vean. Tras estos breves comienzos, hasta la actualidad han existido diversos avances en esta ciencia, la cual ha aportado una infinidad de información en numerosos casos de índole criminal. Por lo tanto, los principales objetivos de la entomología forense son la fecha de la muerte a través del estudio de la fauna cadavérica. O sea, la idea principal de la entomología forense es determinar el tiempo de muerte de esa persona o de ese cadáver que se encuentra. ¿Por qué? Porque puede haber pasado, no sé, 3 días, 4 días, 5 días, y eso puede ser crucial para determinar qué personas tuvieron acceso a esa otra persona que está muerta. ¿Okay? Determinación de la época del año en que ha ocurrido la muerte. Saben que tenemos diferentes épocas del año y mientras más caliente o más frío afecta la parte de que llegan las moscas y las larvas salen. ¿Okay? Sí, a mayor calor
Lo explico, creo que está más adelante. Verificar que un cadáver ha fallecido en el lugar donde ha sido hallado o ha sido trasladado hasta el mismo. ¿Ok? En muchas ocasiones no es lo mismo un cadáver aquí, bajo esta temperatura, que a lo mejor en un sitio en otro lado. Entonces, ese cadáver que tiene unas larvas y unas moscas que surgen en otra área, no se supone que surjan acá. Pues eso te puede ayudar a determinar, mira, esto no estaba aquí, era allá al otro lado. Como el caso del joven que mató a la mamá. ¿Okay? Exacto. Y dar confiabilidad y apoyo a otros medios forenses. Esa es lo principal de la entomología forense. ¿Okay? Tipos de insectos y larvas que llegan al cadáver. Muchos tipos de insectos. Gente, hay más de 400.000 insectos, si no me equivoco. En la película que les voy a poner ya mismo van a ver la cantidad de insectos. Incluso hay el Smithsonian Museum, el Museo del Smithsonian, tiene la base de datos más grande del mundo de insectos. Y en muchas ocasiones los entomólogos recurren a ellos para identificar insectos por la gran cantidad que hay. ¿Ves? Muchos tipos de insectos acuden en masa a un cuerpo en descomposición, pero los tipos de insectos más comunes que se encuentran en un cadáver son las moscas y los escarabajos. Las moscas en particular, la moscarada de la carne, que ellos le llaman el blue fly, ahorita se lo puedo enseñar, pueden encontrar carne muerta en cuestión de minutos. Las larvas de mosca, comúnmente conocidas como gusanos, son los que más comen y las responsables de gran parte de la descomposición de los cadáveres. Los escarabajos, por otro lado, normalmente se mudan una vez que el cadáver se ha secado. O sea que si llegamos y el cadáver está así como que todo seco, pues es probable que encuentres escarabajos, ¿no? Entonces aquí en esta lámina podemos ver, por ejemplo, mira, la persona muerte, el cadáver está fresco. Pues mira, estos son los primeros que llegan, los necrófagos. Aquí se hincha el cadáver. ¿Sabe cuando el cadáver está inflado? Pues estos son los diferentes tipos de insectos que llegan. Empieza la descomposición y se empiezan a formar las larvas. Verás aquí. ¿Qué pasa? Estas larvas, por el tamaño, tú puedes determinar si llevan 14 horas, 24 horas, 48 horas. ¿Ok? Por el tamaño, en centímetros, las miden. Olvídate, esto está más al frente. Están los depredadores. Están los depredadores, que son todos estos de aquí. ¿Verdad? Y entonces ocurre la pérdida de la masa en el cadáver. El cadáver empieza a mover. ¿Ok? Y ya entra en descomposición avanzada y mira aquí como empiezan a aparecer ciertos tipos de escarabajos. Y ya cuando es esquelético, mira lo que tenemos. Tenemos hasta aquí, miren este insecto que tiene hasta alas. ¿Ok? Y aquí más o menos tienen una tabla del efecto de descomposición con insectos o sin insectos. ¿Ok? Entonces que no soy entomólogo, esto es más o menos. Pero por ejemplo, si usted llega a una escena y ve cierta cantidad de gusanos, pues ya usted puede más o menos determinar qué tiempo lleva ese cadáver y en qué etapa de descomposición está. ¿Okay? Manejo de la escena por entomólogo forense. Mira, usted tiene que tener una malla, unos forceps. Forceps son como unas pinzas para levantarla. ¿Okay? Y los frascos. ¿Okay? Básicamente llegan, recogen de aquí, colectan los insectos del cuerpo con la malla. ¿Cómo se preservan los insectos? Utilizan alcohol regular, alcohol isopropílico 70, si no me equivoco. ¿Okay? Recolectan todo lo que van viendo en la escena y lo van echando. Entonces, mira aquí, alcohol 70% de etil isopropílico, que básicamente es el alcohol que venden en las farmacias. ¿Sí? Se colectan alrededor de 12 docenas de larvas y pupas. ¿Okay? ¿Cómo se autentica, se embala? Pues mire, tiene que marcar la jarra con dónde fue que se levantó, location, la fecha, la hora de que se recolectó, el número de caso, el número de ejemplo, ¿verdad? Los detalles y quién fue la persona que lo levantó. ¿Okay? Y aquí básicamente este es todo el ciclo, ¿verdad? Desde que está la pupa, que se convierte así, ve que dice que mide medio centímetro de largo. ¿Okay? Todo este es básicamente el proceso. A mi entender, es un poquito lento, es tedioso. ¿Por qué? Porque no a todo el mundo le gusta bregar con insectos. Hay gente que ve cucarachas, que ve y salen corriendo. Pues imagínate tener el cadáver
cadáver ahí, con ese olorcito tan chévere, y encima de eso tener que empezar a recoger y fotografiar también. ¿Okay? Cuando se recolectan insectos, los investigadores tratan de localizar los especímenes más grandes primero. ¿Por qué? Porque los insectos más viejos deben dar el mejor tiempo de muerte. ¿Okay? Para preservar los insectos, las muestras tomadas del cuerpo se colocan en recipientes llenos con aproximadamente 70% de alcohol isopropílico de la misma graduación que la solución de alcohol para frotar que se puede comprar en la tienda, que es lo que le estoy diciendo. Usted va a cualquier farmacia, es el alcohol regular que venden en la farmacia. Los contenedores, como les dije, están etiquetados con fecha y hora de la recolección y la parte del cuerpo en que fueron extraídos los insectos. Hay partes del cuerpo que pueden descomponerse más rápido y tener cierta cantidad de insectos diferentes a lo que pueden tener otras áreas del cuerpo que no se han descompuesto tan rápido. ¿Okay? Finalmente, el investigador entrega las muestras directamente a un especialista o envía por correo los contenedores expresamente para su examen. ¿Okay? Mira, vamos a hablar aquí. Esta es la famosa mosca que le estaba diciendo. La mosca llega al cuerpo, pone los huevos y en 23 horas se convierte en esta larva. ¿Okay? Y estamos hablando que estamos a 70 grados, o sea, no es temperatura de Puerto Rico. Esa temperatura es normalmente así en áreas un poquito más frías, tal vez en Estados Unidos. Aquí normalmente siempre estamos a 88, 90, 91. O sea que el proceso es más rápido. ¿Okay? Estamos hablando que en 23 horas se convierte aquí. En 27, miren, y creció. En 22, ya está criada. 130. Y en 143 horas vuelve y sale la mosca. 143 horas, divídalo entre 24, si alguien no lo puede hacer si alguien lo puede hacer 3 días. Y te la dan los días. 3 días. ¿Ok? Ahí tienen una idea. Ese es el tiempo estimado de muerte cuando llegan a un cadáver. ¿Por qué? Pues la pregunta es ¿por qué las más van a llevarse las más grandes primero? Porque son las primeras que llegaron y las que te puede dar el tiempo real, porque pueden haber ocurrido varios ciclos y usted tiene que estar pendiente de eso. ¿Okay? Afecta el ambiente, que es lo que estamos mencionando. Los insectos pueden ser una herramienta fácil para descubrir lo desconocido. Por ejemplo, si una persona muere por causas naturales en una habitación donde la temperatura ha permanecido constante, el médico forense quiere saber la hora de la muerte, el entomólogo simplemente mira los insectos alrededor del cadáver y reporta los detalles. ¿Okay? Estuve viendo un caso también de mucho tiempo atrás, estamos hablando en 1800, donde usando esto mismo determinaron que la persona había muerto entre 3 días y la persona que arrestaron tenía una coartada para ciertos días. ¿Sabes lo que es una coartada, verdad? Un alibi. Pero había un día que no tenía coartada y por los insectos determinaron que ese día fue el día que murió la persona. ¿Okay? Sin embargo, casi nunca es tan fácil. Los investigadores deben de tener en cuenta un gran número de variables al recolectar especímenes. La temperatura del área circundante, por ejemplo, determina qué tan rápido crecerán las larvas en un cadáver. Cuando una persona es asesinada durante los meses de verano y se le deja afuera por varios días, la temperatura ambiente que rodea el cadáver puede cambiar dramáticamente. En Puerto Rico llueve, en Puerto Rico a veces hace mucho calor. ¿Okay? O sea que es bien probable que este ciclo sea un poco más corto en Puerto Rico que lo que pudiera ser en otras partes. Ciertos tipos de moscas se desarrollan más rápido durante el clima caluroso, pero el desarrollo se vuelve más lento cuando es más fresco. O sea, 70 grados hacia abajo. No sé quiénes han ido a Estados Unidos, pero hay sitios de Estados Unidos que a veces está 50, 55, pues este proceso es mucho más lento. ¿Okay? Los insectos encontrados en un cuerpo que han estado al aire libre durante semanas o incluso meses muestran variaciones drásticas en los ciclos de crecimiento. Y un entomólogo necesita observar cuidadosamente los especímenes disponibles para determinar un rango probable, que es lo que le mencioné, que puede haber varios ciclos y haber varias moscas o varios escarabajos también. ¿Alguna pregunta antes de ver el video? ¿Ninguna? Esa es la famosa mosca azul. Una pregunta. No habíamos dicho que no iban a hacer preguntas. Pero que no me diste pregunta, mano. Cuando decimos que habías hablado de que la gente piensa que los cadáveres pues de adentro hacia afuera es que salen esos insectos, ¿verdad? Ajá. Pero me pregunto, ¿el sistema digestivo tiene unos animalitos que ayudan en Las bacterias. en la decomposición?
Lo que pasa es que eso está dentro. Cuando la persona está muerta, llegan primero al cuerpo. Y el cuerpo es por fuera. Y empieza a ocurrir la descomposición. Pudiera haber algo de lo que tú dices, pero entiendo que basado en lo que, ¿verdad?, en lo que pude estudiar, entiendo que son las larvas las responsables cuando ponen los huevos que empiezan a comerse el cadáver, empiezan a descomponer una descomposición y empiezan a aprovecharse y a llevarse pedazos. Porque dentro lo que va a empezar es ese proceso de ponerse la comida, todo lo que tiene en el sistema entre azúcar, carbohidratos, y por eso es que empiezan a salir por todos los orificios todos los fluidos que tienen. Y esos fluidos también atraen. Esos líquidos oscuros que la gente piensa que es sangre, y es la mezcla que tiene la persona. A la descomposición como Mira esto, normalmente el cadáver cuando la persona, ¿verdad?, no sé si lo has visto, lamentable, cuando le pegan un perrito y el perrito queda en la carretera, queda ahí muerto. Y de momento tú pasas 2 días después y está hinchado. Al cuerpo humano le pasa lo mismo, el cuerpo se hincha. O sea que adentro está ocurriendo una descomposición, pero afuera ya llegaron las moscas y llegó todo. ¿Okay? ¿Alguna otra duda o pregunta? Y aquí no tenemos entomólogos forenses a nivel forense. Entomólogos forenses, hay entomólogos, pero no forenses. Y no, sí, pero existe. ¿Cómo? Yo saqué una película. Este sujeto mató a su esposa. Bueno, se alegaba. Vamos a ver para que vean. Eran 2 casos que estaba viendo en la televisión. Lo que hicimos en mi oficina fue que lo picamos, sacamos el que yo quería que ustedes vieran, le pusimos los subtítulos. Este sujeto se alega que mató a su esposa, sus 3 hijos y su suegro. ¿Okay? Si más de no me equivoco, ellos vivían en California y él alegaba que él estaba en Ohio. O sea, la familia vivía en el West y él estaba básicamente en el noreste, en Ohio. ¿Okay? Vamos a ver si podemos verla. July 2003, Bakersfield, California. It's not a typical Tuesday morning at the Harper House. Things are much too quiet. It's been a couple of days since Joni Harper, a mother of 3, has answered her telephone. Her best friend, Kelsey Spann, is worried. So she decides to check on Joni and the kids. With a growing sense of dread, she moves through the house. And when she opens the bedroom door, it's her worst nightmare. Joni, her 3 children, and her mother, Ernestine, have been savagely murdered. An entire family is gone. The crime shook our community to the core. It was something that the city of Bakersfield had never dealt with. Ese tipo es bien inteligente. It really rattled the population. Police called the Harper House, looking for forensic evidence that would point them to the killer. All of the victims were shot execution style, and Joni Harper also has multiple stab wounds. But none of the neighbors heard anything out of the ordinary. They find no sign of forced entry, and nothing of value appears to be missing. There are no strange fingerprints, or hair, or fibers. Nothing of forensic value to guide detectives.
But they do learn that one family member is missing. We determined that the estranged husband of Joni Harper was outstanding. Cuando vean las fotos del, fíjense, presten observación a las fotos del Vincent sujeto. Brothers had information that would aid us in our investigation. Vincent Brothers is a well-respected elementary school vice principal. But Joni and Vincent separated a few months earlier amid rumors of marital infidelity. Police quickly tracked down Vincent Brothers. Devastated, Vincent tells Detective Jeff Watts that he's been away, visiting relatives in Ohio. And he's got records to back it up. There had been credit card activity on Vincent Brothers' credit card on Sunday, July 6th in Columbus, Ohio. La coartada compra con tarjeta de crédito en Ohio. Brothers was 2,200 miles away the day his family Estaba acá, mira dónde estaba. It looks like the grieving husband and father Al otro lado was del exactly continente. that. There was nothing indicating he committed these crimes. While Bakersfield mourns, Detective Watts and his team scour the evidence, looking for any clues to the killer. And police continue to canvass the neighborhood, looking for witnesses. But they come up with no solid leads. They turn back to Vincent Brothers for help. They're shocked to find that the grieving father is now anything but. In fact, he completely stonewalls Eso le dice mucho usted como detective cuando esta persona mueren sus 3 hijos y no te ayuda en la investigación. Police. If those were my children that had been murdered, I'd want to know from the police what are you doing to solve this crime? How were they murdered? What can I do to help? With growing suspicion, Detective Jeff Watts decides to take a closer look at Brothers' alibi. Receipts confirm that he flew from Bakersfield, California to Columbus, Ohio on July 2nd, 4 days before the murders. When he arrived in Columbus, he rented a Dodge Neon that he claimed he only used to operate in the Columbus area. But when Detective Watts studies the rental car records, he's in for a huge surprise. Vincent Brothers had put 5,424 miles. 5.424 millas en el vehículo. When asked, Vincent Brothers has no explanation. Y el sujeto no da explicación. Vean las fotos del tipo. However, thinks he does. It was clear to us that this vehicle could have been driven from Columbus to Bakersfield and back. Which means it's possible that Vincent Brothers had the opportunity to kill his family. But Detective Watts has some obstacles in his way before he can prove it. First, there's the paper trail. It puts Brothers squarely in Columbus during the murders. Second, there's the question of evidence connecting Brothers to the actual crime. His fingerprints and stray hairs are all over the Había place. evidencia en la casa de huellas, de pelo, del ADN de él, pero él vivía ahí. ¿Sabes? Él vivía ahí, o sea que no era una evidencia confiable porque él vivía ahí, simplemente fue que se había ido. Evidence is useless. O sea que la evidencia era inútil. Which means Detective Watts will have to think outside the box if he wants to disprove Brothers' alibi. Aquí es donde usted como investigador tiene que buscar alternativas diferentes. First, he flies to Ohio to inspect Vincent Brothers' rented Dodge Neon. We were fortunate in this case that this rental car we were able to track from day one. From the day it was put in service, mile one, we knew who the first 4 drivers were. All 4 of those drivers never left the Columbus area or the Ohio area. Watts searches the car from top to bottom. When you get a vehicle, you don't know what you're looking for. Sometimes evidence just kind of comes to you. I was hoping to find a firearm. I was hoping to find the knife used in the crimes. But none of that was there. It appears the car was washed by the rental car company. Se había lavado el The carro. thing Watts does find is bugs. Lo único que encontró fue insectos en el radiador y aquí es cuando cambia la Watts cosa. comes up with an idea so unorthodox that it almost sounds impossible. Is there a chance that the insects could somehow reveal where this car has been? Bingo.
It's a long shot, to say the least. We didn't know if it was going to work or not. I mean, it was a hunch, but sometimes you just gotta play your hunches. Nobody on the Bakersfield police force has ever used dead insects to disprove an alibi, and Detective Watts will need all the help he can get. So he turns to an expert in insects, an entomologist. People have been studying insects for hundreds of years. In 1828, Charles Darwin. theology at Cambridge University, Lo tienes que haber oído en la Charles escuela. Darwin becomes obsessed with collecting beetles. Coleccionaba escarabajos. His records of the collection are detailed in the book Illustrations of British Entomology. In 1902, British doctor Sir Ronald Ross discovers a malarial parasite in the gastrointestinal tract of a mosquito, leading to the realization that the deadly disease is transmitted by mosquitoes. His work lays the foundation for combating malaria and saves millions of lives. In 2004, scientists discovered that a fossil found in 1928 contains the oldest known insect, a 400-million-year-old specimen. Today, there are upwards of 1.3 million known 1.3, yo le dije 300.000, puede ser 1.3 millones de insectos. species at a rate of nearly 20,000. Descubren 20.000 al año. Estimates are there may be close to 30 million species of insect on the planet. They're counting on a wide variety of insects to help them catch their prime suspect, Vincent Brothers. In a lie, Brothers claims he was in Ohio when his wife, Joni Harper, their 3 children, and his mother-in-law, Ernestine, were all brutally killed. But Detective Watts isn't buying it, and he's asked entomologist Dr. Lynn Kimsey for help. I got a phone call from the Bakersfield police asking whether or not we could tell where a vehicle had been based on the insects that were on the radiator. And I said, I don't know, but let's try. Even though the rental car had been washed, the radiator is still packed with bugs. Step 1. Dr. Kimsey removes every piece of insect she can find. When I think of a car radiator, I think of things smashed to smithereens. So we were expecting tiny fragments. The sheer number of possible insects she's dealing with is staggering. In the United States, there are close to 200,000 known species of insects. Insect diversity is enormous. In California alone, I would estimate there are about 100,000 different kinds of insects. And to keep track of this staggering number, entomologists rely on collections, like the Smithsonian Institution's National Insect Collection, one of the largest in the world. Here they house over 35 million known specimens in more than 130,000 drawers, 33,000 jars or vials, and 23,000 slides. The collection helps scientists compare insects to known species and provide critical information about their geographic Distribución geográfica, en qué área se They encuentra. pieces of maybe as many as 100 different insects on the radiator and a few on the air filter. Dr. Kimsey finds a number of houseflies, which are found all across the United States. Honeybees, one of the most widespread insects in the Las entire amarillas son las honeybee, las moscas horseflies son las. And then, finally, she finds something that stands out. A portion of a grasshopper. The grasshopper was interesting because, you know, grasshoppers, they look kind of similar from across the country, but this one had bright red legs called the red-shanked grasshopper. The coloration was very distinctive. What's also distinctive is that the red-shanked grasshopper is not native to Ohio. Ese grasshopper no es de Ohio, es de la parte ahí de Texas, esa parte central. Ya eso te va poniendo el carro donde. En el lugar de En los el hechos. lugar, ella va a buscar llevarlo hasta California. Yes, the car had to be Lugar, here. tiempo y espacio. So how did the red-shanked grasshopper get into the radiator of a rental car from Ohio? Vincent Brothers claims he and his Dodge Neon never left the Vean bien state. las fotos del tipo. La But mano. this little grasshopper proves he's lying.
ya ese saltamonte demuestra que él está mintiendo, porque el carro ya no solamente estuvo en Ohio, estuvo también en esta otra área. That blows a huge hole in murder suspect Vincent Brothers' alibi. In the radiator of his rental car, the leg of a red-shanked grasshopper. The species is native to states like Texas and Texas, Oklahoma. But Vincent Brothers claims he never drove the rental car out of Ohio. Inspecting the radiators, a long shot. We didn't know if it was going to work or not. I mean, it was a hunch, but sometimes you just got to play your hunches. This one really paid off. The problem is that the grasshopper evidence squarely contradicts credit card receipts that show Vincent Brothers made a purchase in Ohio on the day of the murder. So Watts decides to dig a little deeper. He contacts the stores where Brothers made his Fue a la purchases. tienda donde él había hecho las And compras. sees surveillance tapes at Walmart and other stores. And detectives are in for a shock. Clearly, it's not Vincent Brothers. It's actually Vincent Brothers' brother purchasing items Era el hermano de él. Vincent's name. Well, but that Y firmando como él. clear to me this is a false alibi. This Vincent Brothers is now having his brother go out and buy these things to make it appear that he himself was in Columbus, which wasn't the case. It's an explosive discovery. And with this lie, the respected elementary school vice principal becomes the one and only suspect in the murder case of his wife and children. I think he thought he was the ultimate mastermind. I think he thought he was gonna outsmart the police. But if police want to arrest Vincent Brothers for murder, they'll have to put him in California when Joni Harper, her mother, and the 3 children were killed. So Detective Watts returns to entomologist Lynn Kimsey to gather more information. They just wanted to know if it had been west of the Rockies or to California. Kimsey heads back to the rental car's radiator and continues to inspect her inventory of insect parts. And she finds even more evidence that the car had been outside of Columbus, Ohio. We found 3 other insects that actually shifted it even further west to sort of the New Mexico, Colorado, Utah area. As each species is discovered, Dr. Kimsey maps out their Ha ido trazando la ruta que el tipo más o menos pidió that seems to indicate that por the los sitios donde se encuentran los insectos. One of the things that we found that was kind of interesting is that we found insects called antlions, which fly around at night. So Inclusive pueden determinar que voló de noche, porque ese insecto que encontraron solamente sale de noche. Que hace un insecto que sale de noche en tu radiador. in the dry areas of the Southwest. Further evidence that the car was driven outside of Ohio. Then Dr. Kimsey makes another promising discovery. 2 bugs in a large category of insects called true bugs, which includes more than 50,000 species. they all have tubular mouth parts like a soda straw. They don't have jaws. So they feed by piercing things, kind of like aphids do. So they pierce and suck. But these species of true bug are not very common. So Dr. Kimsey checks with experts at the Smithsonian Ahí es donde yo digo que el Institute. Smithsonian Instituto le ayuda a los científicos. What they come up with is the PSMID and the Lygeid. The PSMID has a distribution that is specific to Utah, Arizona, and the border of California. And the Lygeid distribution extends even a little further into California. The true bugs definitely show that the radiator at least had been west of the Rockies. But the true bug's distribution are only partially in California. To really make their case that Vincent Brothers drove all the way to Bakersfield, they need to do better than that. Then, after identifying close to 50 species, Dr. Kimsey goes back to the radiator and finds a bug that changes everything. She's using dead bugs from the suspect's rental car to track his movements across the country and prove that Brothers drove from Ohio to California and killed his entire family. Bakersfield PD and the prosecution were pretty stoked that we could actually get some useful information from the radiator. And Dr. Lynn Kimsey makes one more remarkable discovery. An insect witness that destroys Vincent Brothers' alibi proves he could have driven to California to kill his family. A paper wasp. Paper wasp. The only insect that we got from the west that's found
very abundant in California was the paper wasp. The paper wasp gets its name from the papery material it produces to build its nest. And while there are several kinds of paper wasps, the one found on the grill of Vincent Brothers rental car Solo is se found encuentra en in the California. extreme southwest, especially California. It's the evidence that Detective Watts had been hoping for. We were really able to say, okay, now we know for a fact that he did show up in this vehicle in Bakersfield, California. In April of 2004, authorities arrest Vincent Brothers and charge him with 5 counts of murder. It's another courtroom test for forensic entomology. How is he going to defend putting 5,400 miles in driving right through bugs that aren't in that area of the country? I don't think it's something Vincent Brothers or his defense team Los expected. abogados no se lo esperaban. At trial, the prosecutor lays out the evidence, the excessive mileage, the staged credit card purchases, and the most damning evidence, the insects that indicate a clear trail across half a continent, all the way to Vincent Brothers' doorstep. Vincent Brothers was found guilty on every count we had asked. Culpable. 5 counts of murder, all capital cases, which meant that he was eligible. Pena de muerte. And Vincent Brothers was ultimately sentenced by the judge to Sentenciado a ejecución execution. en San Quintín por unos insectos. Vincent Brothers never does confess, but a tragic case that began with a grieving father with a seemingly solid alibi ends with a lying monster who killed 2 women and his own children. Sus propios 3 hijos An los mató. attempt to start over with a new life. Tenía una chilla y quería comenzar la vida con ella. Was De to cero. cover my children, not paying child support. Married the girl that he had been chasing. That was his ultimate motive. This grandiose lifestyle that he had dreamed of in his demented mind. And without the bugs as silent witnesses to his crimes, Brothers may have reached that goal. Dudo preguntar. Esa es otra manera de utilizar la entomología forense, no solamente en el cadáver, podemos utilizarla para rastrear, por ejemplo, la distancia que recorrió ese vehículo por toda la nación americana. ¿Okay? ¿Alguna duda o pregunta? Sí. Él quería, aparentemente él tenía una chilla y por eso era que ya estaban separados. Entonces aparentemente él quería empezar su vida desde cero sin tener que pagar pensión, sin tener que rendirle cuentas a nadie con esta otra muchacha. Una pregunta, si ese carro es alquilado, Ajá. ¿cómo sabe que esos insectos fueron de que él condujo de ese estado a otro estado? ¿Cómo lo supieron? Ajá, quizás me imagino por el millaje del carro. El millaje, Cuando desde que él no él rentó dio alquiló el 5.000 y carro. pico de millas. ¿Qué pasa? El carro, ellos pudieron determinar también que nunca había salido de Ohio por los otros 4 personas que lo habían alquilado previamente. Inclusive el carro lo habían lavado, pero no le habían lavado la parte del radiador. Cuando sacan el radiador empiezan a sacar los insectos y supuestamente los 5 dueños, los 5 que lo habían alquilado anteriormente, Vincent Brothers y todos los demás, alegaban que nunca habían salido de Ohio. ¿Okay? Pues entonces cuando empiezan a verificar, empiezan a encontrar también los insectos muertos en el radiador. También otra cosa que se me ocurre acá, yo imagino que ese radiador mientras va corriendo va recibiendo insectos. Sí. Pero también me imagino yo que donde está un insecto puede caer otro insecto. O sea que también te puede ayudar tal vez la profundidad en el radiador del insecto para determinar qué insecto estaba primero en el radiador que otro. ¿Ok? Entonces no sé si se fijaron, todos murieron como puñalada. Se fijaron en la foto la mano derecha de él cuando está guiando. Una ¿Qué venda. tenía? Una venda. Tenía vendaje. Normalmente cuando tú apuñalas a alguien, el mismo que apuñala en muchas ocasiones se lastima la mano porque cuando entierra, Por la presión. la presión hace que se le que el mango se le ruede. O sea, cuando tú estás que entras, la mano se te ruede. Sí, por y la puedes sangre también que y te pueda. puedes cortar tú mismo. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta? Hasta aquí entomología forense. Naturalmente,